Campo de Fuerza. El campo que producimos y las ciudades que habitamos hoy lo son, pero hace cientos de años eran simplemente una llanura habitada por aborígenes. Me pregunté cómo sería aquello y qué cambio fue sufriendo a lo largo del tiempo. Entonces fui a consultar a quien sabe del tema. El profesor Raúl Di Fiori, escritor e historiador. Bueno, Raúl, ya vas por tu segundo libro. Segundo libro. Empecemos por el principio. Sí. ¿El primero cómo se llama? El primer libro es Los querandíes, antiguos pobladores de Junín. Ajá. Y como subtítulo, y de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad no es que eran exclusivamente de Junín, Claro. sino de toda una vasta zona. Los querandíes eran los que habitaban acá cuando llegaron los españoles. Exactamente. El pueblo querandí es un pueblo muy anterior a la llegada del hombre blanco a los territorios estos. Se habla de decenas de miles de años. Uh-huh. Se supone que han venido desde la zona norte, descendiendo desde Bering, no directamente ellos, sino Sí. a través de pueblos que fueron trasladándose hacia el sur y se asentaron en las zonas de la cordillera de Córdoba, de San Luis, y desde allí continuaron, traídos por la riqueza de la fertilidad del suelo, la flora, la fauna. Acá cuando habitaban ellos, Sí. ¿qué se encontraba en cuanto a lo que hablaba? Bueno, en parte eso es lo que está tratado de alguna manera en el texto. Nunca fue muy pródiga la cuestión de forestal, Claro. en esta zona, por ser pampa, una zona de llanura. Pero animales, acá tenemos una variedad bastante grande, entre los cuales se encuentran los principales que eran el alimento de estos pueblos, que eran los ciervitos de las pampas. Había guanacos, son mencionados por los autores guanacos, liebres, nutrias, o sea, toda una variedad bastante grande de pájaros, ñandúes. Eran muchos que diríamos en esta parte inicial del primer texto. Yo me tomé el trabajo de incorporarlo para que, sobre todo como está destinado a que lo puedan leer chicos, jóvenes, y uno sabe que por ahí es difícil que un joven vaya a buscar la vizcacha, qué característica distintiva tiene respecto de tal otro animal. Claro. Entonces están incorporadas las fotitos de la nutria, del carpincho, la vizcacha, la liebre, el zorro, etcétera. Y todas esas especies son las que se supone que tienen que haber estado, porque son las que más, diríamos, tardíamente se han extinguido. Hasta son mencionados por los primeros españoles que vinieron acá, como Ulrico Schmidl, los yaguaretés, que hoy están prácticamente confinados a zonas del norte en reservas, y que en ese momento se supone que estaban pumas. También hay que comprender que se está hablando de un pasado bastante remoto, donde lo que hay son referencias de los primeros españoles que vinieron en el 1500. ¿Cuál es la más importante de esas referencias? Porque bueno, imagino estudiar en Europa la historia, claro, mucho asentamiento de datos, pero acá claro, no. Claro, bueno, acá diríamos que las primeras referencias se tienen de Ulrico Schmidl, que viene con la expedición de Pedro de Mendoza, y era un soldado, un militar, que tenía inquietudes de tipo histórica. Era un documentalista y él iba registrando, hizo así un libro con grabados que hizo él mismo, y desde, diríamos, esas primeras referencias que son concretas y reales, porque desde ahí podemos decir de alguien que estuvo con los querandíes, claro, que cuando ellos son recibidos acá
en su desembarco en el 1536, son recibidos por el pueblo querandí. Porque dentro de la vasta zona que ocupaban, que es toda la provincia de Buenos Aires, parte de San Luis, parte del sur de Santa Fe, sur de Córdoba, todo el delta, del lado de acá de provincia de Buenos Aires eran pueblos que son considerados querandíes. Querandíes o carandíes, según Ulrico Schmieder eran carandíes, que significa cubiertos con grasa. Cubiertos por... Claro, porque ellos se untaban con grasa para protegerse de las inclemencias climáticas, porque no había mucha ropa, y sobre todo también de los insectos. Entonces se supone que de ahí proviene ese nombre, se lo habrían puesto los guaraníes, el pueblo amigo guaraní que vivía allá del lado de lo que hoy es Entre Ríos. Ajá. ¿Y cómo era la vida de estos querandíes? Bueno, los querandíes, yo me refiero fundamentalmente a los trabajos de un autor argentino que es Félix Outes, y Félix Outes hace una muy buena narración, aparte que se puede decir que coincide perfectamente con la de otros estudiosos del tema, que eran gente de talla, eran gente fuerte, tenían que caminar grandes distancias, porque era un pueblo que está clasificado como cazador-recolector, es decir, ellos no se asentaban en un lugar, sino que se iban desplazando en busca de presas para poder capturar, pescaban, cazaban, con arco, flecha, boleadora, y por el mismo hecho de tener que desplazarse permanentemente, se supone que la exigencia de estar prácticamente desnudo en un clima como el que sabemos que debe haber variado, pero no tanto, claro. O sea, con fríos bastante crudos, calores intensos, y ellos caminando desnudos prácticamente, o sea, o totalmente desnudos, o con alguna suerte de taparrabo nada más. No utilizaban ningún tipo de decoración ni ropa en especial. Era un pueblo muy diríamos, austero en su forma de vida, y se supone que ellos vivían en grupitos chicos, como un clan de un par de adultos, 3, 4 adultos con sus mujeres, grupo de mujeres, los chicos. Y bueno, se asentaban en un lugar, armaban un paraviento que era como o enganchado en árboles o en unos palos que podían ellos poner, era una especie de toldo de cuero de venado de las pampas, y con eso se protegían del lado donde podía venir más que nada seguramente del sur, del viento más fuerte y la lluvia más molesta, y en lugares más bien altos, cerca de lugares de agua, porque era esencial para vivir. Y allí estaban, diríamos, su día transcurría como yo trato de hacer ver al lector en el libro. Su día era dedicado a sobrevivir, a mirar dónde había huevos de tero o de lo que fuera, tratar de pescar algo hacían redes con fibras vegetales entretejidas, hacían también canastos. Muchas de esas cosas han quedado algunos restos, sobre todo porque los cubrían con arcilla, con tierra, y algunos los cocían, o se cocían accidentalmente o posteriormente intencionalmente, pero tenían una rudimentaria cerámica. No todos los querandíes de todas las zonas tuvieron las mismas habilidades. Los que por ahí estaban en la zona de las sierras ahí de Balcarce podían trabajar más bien la piedra, los que estaban más contra el Paraná y en el delta eran más pescadores, o sea, variaban sus costumbres, claro. Pero pertenecían a un mismo grupo que posteriormente el jesuita Faulkner los calificó como pampas, clasificando como pampas un enorme grupo entre los cuales los querandíes estaban incluidos. ¿Y cómo influyó la llegada de los españoles? Bueno,
creo que para todos los, diríamos, de alguna manera uno, como propuesta en este texto y en el otro que también hago, está el hecho de decir que acá había un pueblo viviendo en perfecta armonía con la naturaleza. ¿Eran guerreros? No, eran pacíficos, se defendían como se defendieron de Pedro de Mendoza cuando funda Buenos Aires y los quiere hacer trabajar. No quisieron trabajar, entonces le prendieron fuego la primera Buenos Aires, ¿no? Ahí vos contás en el libro, eso tuvo una gran influencia por el tema del ganado vacuno, ¿no? A ver, el tema sí, porque justamente en el primer texto yo hablo muy por arriba del tema del ganado, porque ¿qué pasa? Que está metido como un temita más dentro de una vasta cantidad de temas. Pedro de Mendoza lo que trae son caballos, nada más, alrededor de 70-80 caballos. Está documentado todo, hay fuentes que indican una cantidad, otras fuentes indican otra. Esos caballos, ¿por qué? Porque ellos en la navegación comían la carne de caballo y porque también era el elemento fundamental para trasladarse, el medio de locomoción cuando desembarcaban era el caballo. Cuando destruyen la primera Buenos Aires, esos caballos, unos poquitos de esos caballos, no muchos, se calcula que una docena más o menos de caballos, caballos y yegua, quedan en libertad. Una vez que los querandíes destruyen los querandíes y otras tribus amigas también los ayudaron a hacer ese incendio de la primera Buenos Aires, los querandíes se vuelven a internar en los territorios y los caballos quedan en libertad. Y los caballos se empiezan a reproducir en forma prodigiosa porque acá si había algo que sobraba era pasto, agua. Y bueno, esos animales en el primer texto está tratado muy por arriba. Entonces en el segundo texto, que es... Ahora nos metemos, claro. ¿Cómo se llama el segundo? De la flecha a la producción, que es viñetas del pasado bonaerense. Es como pasamos del Querandí a la provincia de Buenos Aires. El conductor de este programa se viste en Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Siempre con las mejores marcas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Para asegurar la calidad de tus cultivos, Laboratorios Nova suma investigación, innovación, desarrollo tecnológico y servicios. La calidad más el profesionalismo llevan al liderazgo. Laboratorios Nova, empresa líder en la producción y el desarrollo de inoculantes y especialidades para el agro. Fargen, Sociedad Anónima. Desde 1996, desarrollando, fabricando y comercializando agroquímicos con marca propia, coadyuvantes, curasemillas, fungicidas, terápicos para granos almacenados, herbicidas, insecticidas e inoculantes. Fargen, Sociedad Anónima. Garantía de calidad total. Parque Industrial Junín.
Que Destacados crece y suma más páginas. Ahora también los domingos con Democracia. No te pierdas un suplemento con las mejores ofertas de productos y servicios. Que Destacados, clasificados que se ven seguro. Una ciudad despierta. Elige informarse. Elige Democracia. El diario de mayor circulación. Democracia. Mucho más diario. Claudio Anfuso. Videos, fotos. Claudio Anfuso. Books, libros de firmas, pasacalles, gigantografías. Tu 15, tu boda. Claudio Anfuso. 2364-627777. Fotografía profesional. Claudio Anfuso. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Todo lo que necesitas en maquinaria agrícola, encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Oscar Altamirano, representante de Alochis, Crucianelli, Class, Ombú, fertilizadoras Fertec y casillas a medida Alfa. Oscar Altamirano te ofrece una importante línea de créditos a tu medida. Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Campo de Fuerza. Continúe hablando con el profesor Raúl Di Fiori, historiador, acerca del pasado de nuestra provincia. Llegó el momento de que me presentara su segundo libro. El que trae el primer ganado vacuno es Juan de Garay en el 1580, o sea que desde el 1535-36 hasta el 1580 solo se reproducen y son cazados, pero obviamente si llegan a ser 80.000 como se menciona, el número, la cifra del ganado caballar, sí, quiere decir que era muy poco lo que el pueblo originario consumía. Era para de esos 12 primigenios se producen, se reproducen, porque bueno, del 1536 al 1580 son unos cuantos años de reproducción prácticamente, en total libertad y sin ningún tipo de... ¿Y los querandíes empezaron a usar el caballo? Bueno, el tema es así. El tema es así. Cuando empieza a estar el ganado cimarrón se empiezan a arrimar, porque obviamente ellos estaban acostumbrados, como explico en el primer texto, en la parte de caza de persistencia y todo eso, cazar un ciervo no es lo mismo que cazar un caballo. Ellos se acercarían a los lugares donde había caballos, tropillas de animales salvajes, y buscarían los animales o los más viejos o los más chiquitos y los cazaban. Cazar eso era para ellos una soncera comparado con la caza de un ciervo o de un ñandú corriendo con boleadora. Entonces, bueno, ese primer ganado caballar, el querandí no lo... diríamos, habían llegado a ver a españoles montando, pero muy poco tiempo, porque la primera Buenos Aires la destruyeron casi inmediatamente. Pero acá empezaron a converger otras tribus que venían del lado de la cordillera, ¿no? Se empieza a producir un proceso que se llama araucanización. Empiezan a ver que había ganado en libertad y fácil de cazar, y se empiezan a acercar, a venir para acá. Tribus de más hacia el oeste y tribus de más hacia el sur. Y esos ya venían viendo que en Chile, por ejemplo, y en esa zona ya el caballo era utilizado, era un medio de transporte del español. Y bueno, no hay fechas exactas de en qué momento, por ejemplo, podemos decir que un querandí empieza a montar un caballo, pero sí sabemos que en el año 1607, cuando se hace el primer
matadero en la ciudad de Buenos Aires, había ya querandíes que montaban a caballo perfectamente. ¿Qué año me dijiste? 1607. Y no solo, sino que eran hipófagos, o sea, comían carne de caballo, porque se hicieron, diríamos, nosotros no podemos hablar de que los querandíes fueron diezmados, matados. No, el querandí se fue mezclando. Se fue mezclando con otros pueblos y posteriormente fue adoptando, dejó los hábitos de caza, comenzó a quedarse en un lugar, pasó de ser seminómade a estar totalmente sedentario, empezó a comer exclusivamente la carne del caballo, que era más fácil de cazar, y se mezcló completamente con los otros pueblos, o sea, de que según los últimos censos que se han estado haciendo en estos últimos años, son muy pocas las personas que se consideran herederos o descendientes del pueblo querandí. ¿Y con el ganado vacuno qué pasó? Bueno, el ganado vacuno, no, es un proceso un poco distinto. Juan de Garay, en el año ya 1580, viene de Asunción del Paraguay, navegando las vías del Paraná y otras vías que hay allá arriba para poder empalmar con el río. Vienen con galeones, con bergantines, con 40 balsas cargadas con mercadería. Son alrededor de 50 españoles y mestizos, que son los que eran los fundadores, eran los fundadores, porque no nos olvidemos que tanto Pedro de Mendoza como Juan de Garay eran personas que venían con una misión que les daba la corona española de hacer fundaciones. Entonces de Asunción bajan con esas 40 balsas cargadas de mercadería y por tierra un arreo muy grande con más de 1000 caballos y alrededor de 500 vacunos. Y ahí se asientan y hacen la segunda fundación de Buenos Aires en el mismo lugar, porque algo de gente había quedado, viviendo en forma paupérrima, prácticamente viviendo como un pueblo originario, vestidos con ropas... Claro, fueron casi 50 años. Claro, 50 años ahí de una vida casi como tan rudimentaria como la de un pueblo originario. Ayudados por algunos indios amigos y aprendiendo ellos mismos a cazar. Los querandíes les prestaron las primeras redes. Ellos después, conociendo, se fabricaron sus primeros anzuelos, los españoles. Pescaron, cazaron, sembraron, aprendieron a manejarse con la naturaleza como para tener algo de cereal. Y esos primeros vacunos en la segunda Buenos Aires, sí, pero en el periodo inicial convivían prácticamente, que eso está todo muy bien narrado y explicado, convivían en un mismo ámbito físico de Buenos Aires. O sea, uno dice Buenos Aires, lo ve hoy y eso era un andurrial, había sido diagramado como con manzanas y lugares para las iglesias y lugares pero no, eso eran caminitos hechos por el paso de la hacienda, andurriales, calles que eran yuyales, montecitos que iban creciendo, y ahí entremezclado, primero fueron chozas y luego fueron ranchitos, y así se fue, la Buenos Aires se fue configurando como una ciudad, y el ganado inicialmente estaba mezclado con la gente, porque por los costados había querandíes y otros pobladores originarios, pero ya con la picardía de decir, si acá se llega a escapar algún animal, sí, lo cazaban y se lo llevaban para comerlo, entonces lo tenían ahí con ellos. Después, cuando empezó a hacerse ya, a urbanizarse un poco más, que aparecen las primeras iglesias, los cabildos y todo lo demás, aparecen ya algunos edictos de los cabildos que el ganado tenía que estar a legua y pico afuera, y bueno, entonces ya el ganado empieza a estar afuera. Sí. No había alambrado, el alambrado lo trae Sarmiento en el 1880. Claro. No había marcación de ganado todavía, entonces las vacas, toda la hacienda, el caballo también, caballar también, vacuno y caballar,
y muy pocas ovejas que habían traído, estaban ahí en libertad afuera. Y había algo de porcinos que había quedado de la primera fundación, que habían traído algo de ganado porcino, pero muy poco. El ganado menor no le daban bolilla en esa época. Entonces había fuera de Buenos Aires vacas, o sea, vacunos y caballares. Sí. Y sabemos que había pueblos que estaban a la expectativa de ver qué podían cazar. Ahí se produce un fenómeno. Los pobladores, el cabildo genera una especie de sanción, una reglamentación, otorgando permisos de vaquería para pobladores que quisieran usufructuar esa posibilidad. ¿Qué era? Era ir y cazar animales que estaban, porque también, al estar en libertad, los vacunos también se empezaron a reproducir. Entonces, el que tenía un permiso de vaquería iba con su grupo de esclavos, en general indios, que ya montaban a caballo, perros, y bueno, acorralaban, eso está explicado ya en el segundo texto, someramente, porque está ilustrado también, acorralaban al ganado que estaba en algún lugar pastoreando donde había buen pasto y agua, y lo acorralaban, iban con lo que se llamaba la medialuna de desjarretar, que era una especie de lanza que tenía una medialuna en la punta, sí, afilada, y con eso le cortaban los tendones al animal, caía al suelo el animal y después pasaba el matarife, que lo degollaba, lo cuereaba, y bueno, y ahí el aprovechamiento que se hizo fue muy variable a lo largo de las épocas. Ajá. Hay autores argentinos como Ghiberti que explican muy bien cómo son todas las etapas del aprovechamiento. Primero era muy poco el aprovechamiento. Claro, una limitante sería la conservación. La conservación tardó mucho tiempo en aparecer. Bueno, ellos la primera conservación que hicieron fue con el tasajo y ese tipo de proceso mediante la sal, ¿no? Pero bueno, eso es una historia que diríamos va un poco con el saladero, por ejemplo, que sabemos que Rosas, por ejemplo, tenía saladeros, ¿no? Pero bueno, así las vaquerías era lo legal, porque tenían un permiso. Pero después estaba el bandido que venía y el tipo que era perseguido por la justicia porque lo querían hacer trabajar o que estaba con algún problema con la justicia. Bueno, ese también cazaba y mataban un animal y comían a lo mejor, claro, en el día, la lengua, un bife, una cosa así, y el resto del animal quedaba ahí. Raúl, después se aprovechó el cuero, se aprovechó todo, ¿no? Interesantísimo. Ahora, que si alguien quiere adquirir alguno de estos libros, ¿cómo puede hacer? Bueno, hay un tema. Vos sabrás, porque has escrito libros también, que el tema de la cuestión editorial es compleja. Entonces los libros míos son libros que están muy ilustrados. Ajá. Ambos libros son con ilustraciones a color. ¿Las hiciste vos? Son todas hechas por mí las ilustraciones, sí. Entonces, bueno, yo hoy el libro, en la librería acá, hay una librería de Junín que está ahí al lado del diario, a la vuelta del diario La Verdad, sí. ¿No es cierto? La nombro, sí, de Rego, que yo normalmente le llevo, si ellos me piden, si alguien va, y si no me llaman a mí por teléfono porque yo figuro en guía. Me buscan en la guía. Me buscan en la guía, me llaman y me dicen que quieren el libro, porque yo del primer libro hice imprimir en cantidad. Sí. Pero diríamos, no son temas de gran atracción, no son temas de gran popularidad, son para la gente que por él le interesa el tema. No son libros como para que uno... Bueno, pero es bueno saber que está. Donde estamos el libro sentados está. Claro. Ahora. ¿Qué pasó o qué pasaba? Exactamente, esa es la inquietud mía, Y después, no sé si te puedo contar el segundo texto, o querés esperar. Eso lo dejamos para otro Bueno, programa. Listo, muy bien, perfecto. Pero bueno, ese es el mecanismo para conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Cada vez que el profesor Di Fiori mencionó la Fundación de Buenos Aires, o a Pedro de Mendoza,
o a Juan Díaz de Solís y su viaje a través del Paraná, incluso arriando ganado, recordé el poema famoso de Jorge Luis Borges y, gracias a que existen ahora los celulares modernos, lo pude escuchar en boca del autor. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba y Digoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Campo de Fuerza. Como en la semana anterior, fui a la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional para hablar con la bachiller en meteorología Vanina Ferrero.